¿Cómo lleva eso, Carlos? Bueno. Muy bien. Sí. ¿Me quito la mascarilla mejor? ¿Cómo comía? ¿Cómo devoraba cada día la lectura de la Biblia? Y estaba tan alucinado con su mensaje que no podía dejar de leer. Nos decía que estaba enganchado a la Biblia. La Biblia, el libro de Dios, cambió su vida. Y Gonzalo, gracias por tu testimonio. Gracias. Y un par de semanas antes de que Gonzalo predicara, Xavi me había dicho de predicar hoy. Y yo estaba pensando de qué hablaros y no sé por qué tenía en la mente al profeta Ezequiel. Y estaba pensando en una de las visiones que tuvo el profeta y lo estaba leyendo y un hormigueo corría por todo mi cuerpo. Y sentía que tenía que hablaros de esa experiencia de Ezequiel. Es como si el Señor me estuviera diciendo, compártelo con la iglesia. Y me gustaría hacerlo hoy y, en cierta manera, es reafirmar el mensaje que Gonzalo nos dio. Y a riesgo de ser repetitivo, no sé, pero creo que Dios tal vez quiere machacar este tema por alguna razón. Así que voy a compartir esta experiencia del profeta Ezequiel con vosotros. Y Ezequiel es un personaje de la Biblia y es un libro sobre el cual no se habla mucho, no se oyen muchas predicaciones de Ezequiel. Y era un sacerdote que fue llevado cautivo por Nabucodonosor, si os acordáis, imperio de Babilonia, unos 600 años antes de Cristo. Si os acordáis, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la saqueó, se llevó muchos cautivos, toda la gente que tenía formación, gente con talento, líderes, sacerdotes, levitas, obreros especializados. Y Ezequiel fue uno de ellos. Y cuando llevaba unos 5 años cautivo, tendría Ezequiel unos 30 años de edad, Ezequiel tuvo una visión. Y el capítulo 1 de Ezequiel nos narra una increíble descripción de cómo Dios se muestra con todo su poder y con toda su gloria. Os invito a que lo leáis en vuestras casas. Es un texto increíble que encontramos en Ezequiel 1. Y ante esta visión, Ezequiel tiene que postrarse ante Dios con profunda reverencia y escuchar la voz de Dios. Escuchar a Dios. Y mirad lo que Dios le dijo. Vamos a leerlo. Y cuando lo hagamos, hay que tener en cuenta que el libro de Ezequiel es un libro lleno de simbologías. No lo podemos interpretar literalmente. Y lo encontramos en Ezequiel. Si esto funciona. Ahora, ¿no? Aquí. Vale, lo encontramos en Ezequiel. No sé si se ve muy bien. Vamos a leer el último versículo del capítulo 1 y leeremos hasta el versículo 3 del capítulo 3. Dice así: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue a mi boca dulce como miel. Amén. Qué increíble experiencia la del profeta, ¿no? Si os fijáis, lo primero que vemos es que el Señor encarga una misión a Ezequiel. El capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y el 4 dice, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dios encarga una misión a su profeta. Ve a mi pueblo, son gente complicada, de corazón duro, rebeldes, gente que ha perdido toda esperanza, y diles, así ha dicho el Señor. Llévales mi mensaje, háblales mi palabra. No te van a escuchar, no te van a oír, es igual. Tú háblales igualmente. No tengas miedo. Difícil misión y más en las circunstancias de cautiverio en las que estaban. Pero cuidado, Ezequiel, espera un momento. Primero, antes de ir a mi pueblo, antes de llevar mi mensaje, escucha lo que tengo que decirte a ti. Qué importante es escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje personal para ti. Dios te quiere hablar. Escucha lo que tengo que decirte a ti. Ezequiel, antes de ir a esta misión, primero se tiene que preparar. Antes de hablar el mensaje, primero tiene que escuchar la palabra de Dios. Y fijaos lo que dice el versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, y le dice, abre tu boca y come lo que yo te doy. El Señor quiere que el profeta coma, pero no quiere que coma cualquier cosa. Lo que yo te doy. ¿Y qué es lo que Dios le da? Versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Un rollo de libro. Y no es que el libro fuera un rollo. Es que era un libro enrollado. ¿Sabéis que los libros no eran como ahora? Los tenemos encolados, encuadernados. No, eran rollos. Le da a comer un rollo de libro. ¿Y qué es este rollo de libro? Pues sin lugar a dudas, no es ni más que menos que la palabra de Dios. El Señor está mandando a Ezequiel que coma su palabra. Y es que la palabra de Dios hay que comerla. Igual que comemos cada día comida,
para sustentar nuestro cuerpo, para vivir, la palabra del Señor también hay que comerla diariamente. No os digo nada nuevo, ¿a que no? Lo sabemos, lo hemos oído 1000 veces. Nos lo dice Jesús y lo vemos en el Evangelio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de alimento material. Necesitamos la palabra de Dios. Pero, ¿cuántos de aquí habéis leído la palabra del Señor? ¿Cuántos de aquí habéis leído la Biblia? Levantad la mano. Pues el detalle está en que no se trata de leer la palabra de Dios. Dice que hay que comerla. Hay que comerla porque es verdadero alimento. Es el alimento que necesitamos para sustentarnos día a día. Y como todo alimento hay que comerlo. Y eso incluye digerir, asimilar la palabra de Dios. Fijaos lo que dice el versículo 3 del capítulo 3. Hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. No dice simplemente come. Alimenta tu vientre, llena tus entrañas, come, asimila, lee, estudia, aprende la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 10, que no lo hemos leído, Dios le dice al profeta: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Toma en tu corazón. Esto es comer. Tomar la palabra de Dios en el corazón. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Son palabras de vida eterna. Palabras de vida. Pero fijaos en un detalle importante. Fijaos en un detalle de este libro enrollado que Dios está ofreciendo a Ezequiel. Versículo 10. Se ve bien, ¿no? Dice: lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Fijaos cómo era aquel escrito enrollado. Escrito por delante y por detrás. Y esto nos da la idea de que no hay espacio para una palabra más. Es decir, estaba lleno, estaba completo, estaba escrito todo lo necesario para alimentarse bien. No falta ni un solo nutriente, ni una sola vitamina. El profeta nos está diciendo que el libro está completo. No se puede mejorar. Es perfecto. La palabra de Dios está completa y es perfecta. No le falta nada. No se debe, no se puede añadir ni una sola palabra a las Escrituras. Aunque tengamos una traducción, de otra traducción, de unos manuscritos, de unos originales que no sabemos cuáles son, es igual. Tenemos exactamente lo que Dios cree que necesitamos. Ni más ni menos. ¿Sabéis qué? El Salmo 19... El Salmo 19, los versículos 7 y 8, nos explican cómo era este rollo que comió Ezequiel. Vamos a ver cómo es la palabra de Dios. Fijaos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tiene poder para cambiar los corazones. Tiene poder para cambiar tu vida. El testimonio de Jehová es fiel. No cambia. Y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. No se tuercen como las ideas de este mundo. Vivimos en un mundo muy retorcido. Pues los mandamientos de Jehová son rectos
y alegran el corazón, traen alegría. El precepto de Jehová es puro, no tiene fallos, no tiene pecado. Y dice que alumbra los ojos, es luz. La palabra de Dios es perfecta, toda, por delante y por detrás, toda. Y es por ello que a la hora de alimentarnos, cuando nos ponemos a comer, no debemos coger solo los textos que más nos gustan de la Biblia. ¿Sabéis lo que pasa si comemos cada día chocolate? Vamos a coger un empacho. Pues con la Biblia nos puede pasar lo mismo. Si solo leemos lo que más nos gusta y no salimos de ahí, pues podemos coger un empacho. Podemos llegar a cansarnos de comer siempre lo mismo. No vamos a alimentarnos bien. Todos sabemos de sobras lo importante que es tener una dieta equilibrada. Es importante tener una dieta equilibrada para nuestra salud, ¿no? Comer variado, mucha fruta, mucha verdura, no abusar de las grasas, ni de los azúcares, los hidratos. Es importante para una vida sana. Pues también es importante tener una dieta equilibrada cuando alimentamos nuestro espíritu. Si no nos alimentamos bien, no vamos a crecer. Un bebé empieza tomando leche y a medida que va creciendo, pues se le dan otras cosas, papillas, le empiezan a salir los dientes y ya le damos trocitos, empieza a comer sólido y va creciendo. No podemos comer siempre leche. Hay que crecer. La Biblia es variada. Toda la palabra, toda la Biblia tiene importancia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, como leemos en 2 de Timoteo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, toda entera, por delante y por detrás, inspirada por Dios. Hay que variar con el alimento espiritual, igual que con la comida. Y tal vez piensas, bueno, es que hay ese texto o ese libro que yo nunca lo leo porque no lo entiendo. No te preocupes. Busca, estudia. Puedes buscar comentarios que te ayuden, pero no te quedes sin saber lo que Dios te dice. Te vas a perder una parte importante de su palabra. Pero hay otra enseñanza importante. Si hemos dicho que la palabra del Señor es completa y perfecta, también hemos dicho que no se puede añadir ni quitar nada. No se puede manipular la Biblia. La Biblia no se puede manipular. Esto me gusta, esto lo saco que no me gusta, esto no lo entiendo, no lo quiero entender. Mira, esto lo voy a aplicar como más me interesa, y así a veces justifico una acción concreta que en el fondo no sabemos que no es correcto, pero mira, este versículo fuera de contexto, no podemos manipular la Biblia. ¿Os acordáis del diablo cuando está tentando al Señor Jesús? Tenéis claro que el diablo conoce la Biblia, ¿no? La conoce mejor que tú y yo juntos. Lleva siglos intentando destruirla, haciendo lo imposible para que no la leamos. Pues el diablo es un experto en manipular las Escrituras. Y en una de las tentaciones se dirige al Señor Jesús, lo lleva a lo más alto del templo ahí en Jerusalén y le cita un versículo del Salmo 91 a Jesús, al Verbo hecho carne, a la palabra en persona. Le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto es un versículo del Salmo 91. El diablo está citando las Sagradas Escrituras. Pero al pedirle a Jesús que se tire desde allá arriba y que reclame para sí la promesa del versículo 11 del Salmo 91, está pasando por encima, por alto, el resto del Salmo. Es que el Salmo habla de habitar al abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente, de obedecer a Dios en todas las cosas. El diablo estaba manipulando la Biblia.
cuidado. No debemos hacer un mal uso de la Biblia. No la usemos según nos convenga o para justificar algo que en el fondo sabemos que no es correcto. Es muy peligroso. Pero observad que el versículo 10, continúa y fijaos lo que dice. Dice, lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. En aquel rollo lo que estaba escrito eran frases de dolor. Habían quejidos, había llanto. Y es que la Biblia tiene un mensaje de juicio. Habrá juicio. Dios es un Dios justo y ama la justicia. Pues la Biblia tiene un mensaje de juicio para todo el mundo. La palabra condena al pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Esto es un mensaje de juicio. El pecado lleva a la muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Otro mensaje de juicio. Somos pecadores. Estamos muertos. Y nada se escapa a esta justicia. Nada se esconde de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Juicio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esto es la palabra de Dios. Conoce tus pensamientos. Conoce tus intenciones. Esto es ese libro enrollado que comió Ezequiel. Nadie se escapa de este juicio. Nadie se puede esconder de Dios. Está viva, es eficaz y penetra hasta lo más dentro de ti. Pero esta espada de dos filos también lleva un mensaje de vida. La palabra de Dios también es palabra de vida eterna, palabra de arrepentimiento, palabra de salvación en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto es palabra de vida. Aun estando muertos en nuestros pecados, aun recibiendo la paga del pecado, que es la muerte, Cristo murió por nosotros para darnos salvación, vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida. Y el Evangelio de Juan dice, estas cosas os he escrito, el Evangelio, la Biblia se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabras de vida eterna. Y Ezequiel, cuando come aquel rollo, también está comiendo palabras de vida eterna. Mirad, volvamos al pasaje de Ezequiel. Fijaos en el cambio y mirad cómo el profeta, aparte de comer las palabras de juicio, también come palabras de vida eterna. El profeta abre su boca. ¿Cómo funciona? Ahí.
el profeta abre su boca, come aquel rollo y el versículo 3 dice, lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Qué cambio? ¿Qué contraste? Aquel rollo con las endechas, con las lamentaciones, con los ayes, con aquel mensaje de juicio, fue a su paladar dulce como la miel. Mensaje de juicio, pero mensaje de vida eterna. Si lo comemos, así es la palabra del Señor para nosotros. Dulce como la miel. Y si volvemos al Salmo 19, ahí está. Si volvemos al Salmo 19, antes hemos leído el versículo 7 y 8, fijaos lo que dice el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Juicio justo. Pero mirad el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Aquí también aparece la justicia de Dios y vuelve a aparecer que es dulce como la miel. Es más deseable que el oro. No hay oro en el mundo, ni todo el dinero que puedas imaginar se puede igualar a la palabra de Dios. Y más dulce que la miel. Y esa era la experiencia del profeta Ezequiel. Otro profeta, Jeremías, en cierta ocasión tuvo una experiencia igual que la de Ezequiel. Y nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios es gozo y alegría para el corazón, más dulce que la miel. Y todo aquel que ha experimentado esta dulzura de esta palabra, de este gozo, esta alegría, ama la palabra de Dios. Ama la Biblia. Y yo te invito a que cierres un momento tus ojos y te unas a mí en una oración que encontramos en el Salmo 119. Y me gustaría que pensaras en si esta oración es parte de tu experiencia personal. Yo te invito a que hagas tuyas estas palabras. Si quieres, cierra los ojos y concéntrate en la palabra. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Amén. Hay en un museo un violín. Un violín que fue fabricado hace más de 3 siglos por Antonio Stradivari, el más luthier conocido, hacía violines, los famosos Stradivarius, ¿no? Y este violín ha pasado por manos de grandes y célebres personajes, músicos, pero en estos momentos, este increíble instrumento está en un museo resguardado bajo estrictas medidas de seguridad. Nadie puede tocarlo. Vigilancia a las 24 horas. Vitrina blindada. Alarmas electrónicas. Está perfectamente protegido. Pero ¿sabéis una cosa? Ahora no es útil. Allí encerrado, con tantas medidas de seguridad, nadie puede tocarlo. Nadie puede arrancar una nota, una melodía. Es para lo que lo construyó Stradivari, ¿no? El violín está mudo. No sirve para nada. ¿Cómo tienes tu violín? ¿Está mudo o lo haces sonar? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Está guardada? ¿Está muda? ¿O dejas que te hable? Deja que la palabra de Dios te hable cada día. Come el alimento sano que tiene y disfruta de ella porque es dulce como la miel. La palabra de Dios es maravillosa. Y os voy a dejar un último versículo porque, si os habéis dado cuenta, no he hablado yo. Han sido un montón de versículos que os he dicho. Y os voy a dejar un último versículo y el por qué es bueno leer la Biblia. Y está en Josué, capítulo 1, versículo 8, y lo conocemos todos. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Disfruta de la Biblia. Y para acabar, me gustaría que todos, cada uno de vosotros, pensarais en un versículo de la Biblia o en un texto que haya sido de bendición en vuestra vida, que os haya ayudado en un momento importante o en un problema, en una situación difícil. Os doy un momento para que lo penséis y, no sé, brevemente, manteniendo la distancia de seguridad, sin tocarnos, explícale a la persona que tienes al lado cuál es ese versículo, ese texto y por qué te ha ayudado. Muy rápidamente. Os lanzo este reto, ¿vale? Pensarlo y adelante. Amén.